tema que estamos tomando es acerca del Espíritu Santo. ¿Se recuerdan? Hemos venido estudiando, conociendo a Dios, conociendo a Jesucristo, y ahora estamos viendo el tema conociendo a Dios. Y el tema se llama la obra del Espíritu Santo y su relación con el orden. Sin embargo, quiero hablarles antes de empezar, hay iglesias que lamentablemente toman al Espíritu Santo como algo a la ligera. He podido ver en alguna vez que he visitado, convulsionan, gritan, saltan, se ríen, se tiran al piso y hacen un montón de cosas. Mi pregunta es, ¿será esa la manifestación del Espíritu Santo? ¿Será que el Espíritu Santo es un Dios de desorden? ¿Será un Dios de emociones? Y bendito sea el Señor que en la palabra podemos encontrar que el Espíritu Santo es en realidad una persona, la cual también tiene una función. Y nosotros hoy en día estamos viendo este tiempo de gracia a través de la presencia del Espíritu Santo. Y qué bueno que la Biblia se refiere a Dios y al Espíritu Santo sin hacer una mínima distinción. No hay ninguna distinción en ella entre ambos, ¿verdad? Usa los dos términos de manera intercambiable, Dios o Dios Espíritu Santo. ¿Se ha preguntado usted alguna vez por qué? ¿Por qué es que Dios hace esto? Hermanos, la palabra de Dios nos dice por qué los dos son uno. Es uno. Y esta es la primera alusión a la doctrina de la Trinidad en las Escrituras, cuando nosotros comenzamos a leer Génesis. Uno. En cuanto a la deidad del Espíritu Santo, podemos ver a través de las Escrituras que comparte también Él, ¿qué cosa? Los mismos atributos que Dios. Porque es Dios. Así que Él comparte su divinidad. Comparte también, dice, su eternidad. Comparte su omnisciencia. Comparte su omnipotencia. Comparte su amor. Comparte su santidad. Comparte la verdad. Porque es Dios. Quiero ver antes que nada en el tema que se ha leído y es acerca de la creación. Pero cuando vemos el tema de la creación, también vamos a ver en algún momento el tema de la regeneración. Y esto es importante tomarlo como base, porque en sus obras, así como Dios es un Dios de orden, de la misma manera nos muestra las Escrituras, que la palabra de Dios es verdad. En medio de ¿qué? Del caos, el Espíritu Santo se mueve. ¿Cree usted que en medio de un caos el Espíritu de Dios se mueve? Y en Génesis 1, en los versículos 1 y 2, es la primera mención que se hace al Espíritu Santo, si usted observa. Aquí tenemos tres palabras que son significativas y que en un sentido bien pueden ser aplicadas a la condición del hombre pecador. Quiero que eso considere usted. ¿Es aplicable aquí? No a los ángeles, sino al hombre pecador. ¿En qué puntos? Desordenado y vacío y oscuro. Sí, esta frase, digamos, de desordenado y vacía, es una frase en hebreo, muchas veces de difícil traducción, pero la idea es algo que está en confusión. Y muchas veces el hombre cuando no está con Dios vive confundido. Entonces vemos también oscuridad, una oscuridad profunda, una oscuridad total, un abismo. En esta porción va a ver usted, si observa, aguas profundas, aguas convulsionadas, aguas con violencia, aguas agitadas. Eso viene a ser la oscuridad. Y si nosotros vamos viendo Génesis 1, ese panorama se presentaba en esa forma, todo convulsionado, que parecía que no había nada. Pero qué hermosa es la palabra, amados hermanos. Se nos dice que el Espíritu Santo se movía sobre la faz de las aguas. Increíble, ¿no? Que en medio de todo eso que parece que no hay solución al caos, al problema, se movía.
Sin embargo, hay algunas cosas que podemos notar nosotros en cuanto al Espíritu Santo. ¿Qué cosa podemos notar? Hermanos, y tómenlos en cuenta, el Espíritu Santo no es autor de la confusión. Él no es autor de eso. Tampoco el Espíritu Santo se manifiesta en el caos, sino que el Espíritu Santo dice que se mueve en un nivel superior e encima del caos. Y tercero, el Espíritu Santo, su intervención cuando ve el caos, ¿para qué es? Es para traer orden. Eso es lo que hace el Espíritu Santo. Entonces el Espíritu Santo, como decimos acá, no es autor de la confusión. Lo que vemos en este principio es al Espíritu Santo que preparando, o estando, digamos, encima, ordenando ¿qué cosa? Ordenando el estado caótico para producir orden. Interesante, ¿no? Orden de ese mundo creado, que daría asiento aquí al hombre. Se estaba ordenando para poner en acción al hombre por medio de la palabra, que en los versículos siguientes vamos a poder ver. Mire cómo está trabajando Dios. Desde que abrimos Génesis 1, vemos la acción del Espíritu Santo. ¿Por qué decimos esto? Si nosotros vamos al libro de Hechos, al capítulo 2 y el versículo 12, ¿qué está pasando? En el día de Pentecostés dice, ¿qué cosa es lo que dicen las Escrituras? Estaban todos atónitos, estaban todos perplejos, diciéndose unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Aparentemente, si nosotros ponemos los ojos humanos, había confusión, pero nosotros tenemos que tener mucho cuidado con esta declaración. No había confusión. El Espíritu Santo, vuelvo a repetir, no trajo confusión en medio de las lenguas. Más bien, mire lo que dicen las Escrituras, que el Espíritu Santo se movía sobre la confusión. ¿Sobre qué tipo de confusión es que se movía el Espíritu Santo? Se movía sobre la confusión espiritual del hombre. ¿Para qué? Para abrir su corazón y para insertar de esa manera el Evangelio. Y al mismo tiempo restaurarlo, usarlo de ese estado caótico en que se encontraba para que en algún momento sea un siervo para la gloria de Dios. Vemos Génesis, el propósito de toda esta creación, y vemos cuál era el fin entonces acá también, cómo se mueve el Espíritu Santo. Hermanos, observe el versículo 11 del capítulo 2 de Hechos. Vea conmigo. Dice la palabra de Dios, oíamos hablar en nuestros idiomas. ¿Qué cosa oíamos hablar en nuestros idiomas? En las mismas Escrituras nos dice, las maravillas de Dios. Así que no es como algunos farsantes agarran y dicen y hacen balbuceo de lenguas, esto y el otro, y que están hablando, y que nadie los entiende, ni ellos tampoco. Dice que acá hablaban en nuestros idiomas las maravillas de Dios. Y esas maravillas, amados hermanos, no son desordenadas, sino son ordenadas. Y si nosotros regresamos acá a Hechos, capítulo 3, del versículo 3, dice, se les aparecieron lenguas como el fuego, que repartiéndose se postraron sobre cada uno de ellos. Entonces vemos que la aparición de lenguas de fuego es un estado deliberado, es un estado de orden, distribuyéndose a cada uno de los que estaban ahí presentes, pero de acuerdo a la voluntad del Señor Espíritu Santo. O sea, las lenguas, el orden, no desorden. Se le repartía lengua en orden. Y agrega algo muy importante, según el Espíritu le daba que hablasen. Si usted ve ahí el versículo 4, dice, según la voluntad que el Espíritu Santo quería que hablasen.
Reina Valera dice, según el Espíritu les daba habilidad para expresarse, y no según las personas que desearon hacerlo, o según el azar. Ahí tenemos que tener cuidado. Por eso dice bien claro el versículo 3, amado hermano, asentándose, repartiendo o designando. ¿Aquí hay un acto de desorden? No, hay un acto de orden. Entonces vemos que el Espíritu Santo es una persona de la Santa Trinidad que da orden. También podemos ver en el punto 2, el Espíritu Santo no se manifiesta en el caos, sino que se mueve a un nivel superior, como decíamos encima. Cuando se habla de desconcierto de la gente, no es caos o confusión que hace el Espíritu de Dios, sino que está obrando con el fin de atraer o dar luz a la restauración de las almas en un estado de caos espiritual, en un estado de pecado. Y es ahí donde trabaja el Espíritu de Dios, trabajando en medio de ese caos. Y volviendo nuevamente a Génesis 1, si me permiten. Cuando pensamos en la tierra, piense usted un momentito, en aquel desorden, piense que estaba vacía, viene a la mente, ¿qué cosa? El valle lleno de muertes y huesos secos. ¿Recuerdan el pasaje de Ezequiel 37? De ese valle muerto, huesos secos. Si usted observa ahí, ¿qué puede salir de eso? ¿Vida? Tal vez podríamos decir humanamente que no, ahí hay podredumbre. Sin embargo, amados hermanos, al profetizar se le hace la siguiente pregunta en el versículo 3. ¿Vivirán los huesos? Huesos secos en un valle. ¿Vivirán esos huesos? En una sola pregunta se nos describe qué cosa acá. Estamos estudiando el Antiguo Testamento, ¿no? La condición política, la condición social, la condición espiritual del pueblo de Israel. ¿Cómo estaba? Como esos huesos secos, sin vida. Dice que la capital había caído, dicen que el templo estaba incendiado y su gente era asesinada y sus nobles eran expulsados. ¿Ve usted? Cuando se hace esta pregunta, la nación estaba extinta o estaba aniquilada. Se nos está hablando de ¿qué? De la muerte nacional de Israel. Ahora que estamos estudiando el Antiguo Testamento, podemos ver la manera como Dios acá presenta esto. Y Dios pregunta a Ezequiel si de este estado calamitoso de conmoción nacional puede salir vida. ¿Y cómo responde el profeta en el versículo 9? Solo Dios tiene, ¿qué cosa? La respuesta. Mire el versículo 9. Solo Dios tiene la respuesta. Y si observamos nosotros el versículo 14 de este mismo Ezequiel, donde se dice, ¿qué cosa? Y pondré mi espíritu en vosotros, a esos huesos secos, esos huesos que no tenían vida, y viviréis y os haré reposar sobre vuestra tierra, y sabréis que yo, Jehová, hablé y lo hice, dice Jehová. ¿Quién es el que da vida entonces a esos huesos secos? Dios. Dios hablando acá a través del profeta. Y este versículo da la interpretación de lo que el Espíritu de Dios puede hacer en una nación que está destruida, en una nación que está terminada, en una nación que está... Imagínese usted en la peor de las situaciones. Cuando contemplamos entonces, a través de los primeros versículos de Génesis 1, amados hermanos, el estado en que se encontraba el mundo, ¿quién, créame usted, hago esta pregunta, podría imaginar que de una tierra en esa condición caótica pudiera salir vida? Compare Ezequiel
37 y Génesis 1. ¿Puede salir vida de un estado de caos? De la misma forma la pregunta, ¿quién puede imaginar que del estado caótico de aquello pudiera salir restauración? Hablamos de vida y hablamos de restauración. Pero sin embargo, nosotros podemos ver con el punto 3, el Espíritu Santo interviene en medio de todo este caos para traer orden, para poder restaurar. Y mi pregunta es, ¿acaso de aquella materia en confusión no trajo Dios el orden obrando por el Espíritu Santo? Es una pregunta tal vez demasiado filosófica, ¿no? Pero mire usted, encontramos que el Espíritu Santo, y vuelvo a repetir, del caos y la confusión trae orden, y del ambiente trae vida. ¿Para qué? Para darle restauración. Amados hermanos, Efesios 2 bien claro dice que en otros tiempos también nosotros estábamos así como esos huesos secos, sin vida, alejados de Dios. Pero acá vemos cómo actúa Dios. Así como el Espíritu se llevó a cabo la obra de la antigua creación, entonces vemos también que ejecuta la obra de la nueva creación. A esta obra que se le llama regeneración. La nueva creación viene a ser la regeneración. Con respecto a esto, Pablo dice en Tito 3, entre el versículo 4 al 6, pero cuando se manifieste, mire usted acá, la bondad de Dios, nuestro Salvador y amor hacia la humanidad, Él nos salvó no por obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino conforme a su misericordia por medio del lavamiento conforme a la regeneración y a la renovación por el Espíritu Santo, que Él, o sea que Dios derramó sobre nosotros abundantemente, pero ¿por medio de quién? De nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bendito sea la palabra, hermano. Entonces vemos acá que en este acto de regeneración el pecador es lavado, usted es lavado. Tenemos que tomar conciencia de esto. Somos lavados, somos nacidos, somos regenerados, somos incorporados a la comunidad cristiana. ¿Para qué? ¿Para enorgullecernos y decir yo soy así? ¿O para dar paso a que el Espíritu de Dios trabaje en usted para la gloria de Dios? Hermanos, esto quiere decir que como la generación humana implica una vida según su naturaleza, así la regeneración significa también el impartir una vida procedente de Dios en nosotros. De ese caos que era nuestra vida, Dios puso el Espíritu Santo para que usted tenga una vida nueva en Él. Entonces vemos que la regeneración o el génesis nuevo, o podemos decir el principio, o también el nacimiento, ¿qué cosa es? Es el cambio espiritual de muerte eterna que trae el Espíritu de Dios para tener vida eterna. Y esto solamente lo podemos ver cuando nosotros somos poseedores de ello a través del Señor Espíritu Santo. Qué hermosa es la palabra de Dios cuando nosotros podemos ver ese punto de vida. Un cambio del estado de depravación o muerte espiritual a un cambio de vida, a un cambio de orden. Entonces usted como creyente que tiene esa nueva vida en Cristo, ¿cómo debe caminar? ¿En desorden? ¿En orden? Por supuesto que sí. Y esto nos deja con un pensamiento cuando se registran hoy estados de desorden y manifestaciones del Espíritu Santo. Tenemos que tener mucho cuidado, amados hermanos, con estos acontecimientos que hoy en día se están viendo en ciertas iglesias y que nosotros, bendito sea Dios, somos enseñados a través de su palabra a poder conceptuarlas. Podemos ver la concepción, entonces no es acorde a las obras
que se nos revela, sino a lo que hace el Espíritu Santo, a lo que Él interviene en la vida tuya y en la vida mía. Y solamente todo es para la gloria de Dios, para la gloria eterna. Y Él no es el promotor del caos, insisto siempre en esto, y tampoco se asocia con el concepto de gritos, de alaridos, de caídas al piso, de vómitos, de convulsiones, o de gestas, de hablar en que nadie se entiende. Eso no. Amados hermanos, Dios trae siempre, decimos, orden. Y recuerda estos 3 principios. Dios trae restauración a través de su Espíritu. Y la idea lo coloca Dios en asociación al orden. Bendito sea Dios por la iglesia. Estamos aprendiendo estas enseñanzas o doctrina para poder saber a qué tipo de Dios nosotros estamos adorando. Y qué forma debemos de adorar también ese Dios en orden. Y esto está asociado, le digo, con el aspecto doctrinal, con el aspecto administrativo, con el aspecto espiritual o cualquier otro tipo a lo que hay contraste. Y nosotros, gracias a Dios, que venimos de día en día estudiando de acuerdo a la voluntad y a lo que nos enseña su palabra. Yo les había pedido la semana que pasó que me hicieran algunas preguntas si estamos estudiando sobre el Espíritu, si algo que no lo pudieran entender. Entonces vemos acá, esta semana recibimos 2 preguntas en torno al Espíritu Santo. La primera, ¿cuál es el papel del Espíritu Santo en nuestras vidas en la actualidad? Buena pregunta, ¿no? ¿Habrá algún papel que hace el Espíritu Santo? Una vez que nosotros somos salvos y pertenecemos a Dios, ese privilegio, ¿eh? Que somos salvos y pertenecemos a Dios, el Espíritu Santo hace su morada en nuestro corazón. ¿Sabía usted eso? ¿Para cuándo? ¿Por unos días? Para siempre. Para siempre, sellándonos con la confirmación, sellándonos con la confirmación, con la afirmación, con la certificación y con la seguridad de que la promesa de Dios en nosotros es vida y vida eterna. Eso es lo que hace el Espíritu Santo. Qué hermoso que Jesús dijo en Juan 14, 16. Yo rogaré al Padre y Él os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. ¿Quién está contigo cuando pasas situaciones difíciles? El Espíritu Santo. ¿Por qué tiras la toalla tan fácil? ¿Por qué te quieres desmotivar? No lo hagas. Tienes al Espíritu contigo. Y la segunda pregunta, ¿por qué Jesús envió al Espíritu Santo? También buena, ¿no? Jesús envió al Espíritu Santo como una compensación, entiéndalo bien, por su ausencia para llevar a cabo en nosotros, si hubiera permanecido físicamente entre nosotros. Recuerde que Él dijo, yo me voy. ¿A dónde? A preparar un lugar, porque en la casa de mi Padre hay muchos lugares, y donde yo estoy, yo quiero que ustedes un día estén. Bendito sea el Señor, ¿verdad? Entonces Jesús, hermanos, nos dice a nosotros también eso. Dentro de nosotros. Nos permite entonces comprender, si está dentro de nosotros, la palabra de Dios. Qué hermoso. La palabra de Dios está en nosotros. Y bien claro termina diciendo que cuando venga el Espíritu, Él os guiará a toda verdad. ¿Qué debo de hacer cuando estoy confuso? Cuando estoy confundido, cuando no tengo ánimo, cuando estoy desmotivado? Buscar las Escrituras, leerlas, agarrarme, tomar en control para poder, hermano, desgustar los sabores que trae este Señor Espíritu Santo en nuestra vida. Por eso que es muy interesante la obra del Espíritu Santo en cuanto a la creación y en cuanto a la regeneración que necesitábamos de día en día, pero bendito sea Dios, se llevó a cabo. Termino diciendo, de modo que aquel que está en Cristo
nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí son hechas todas nuevas, somos regenerados. Vamos a orar. Amantísimo Señor, te damos gracias por tu palabra, te damos gracias Señor porque tú eres un Dios que trae orden, tú traes restauración a través de tu Espíritu. Y toda idea, Padre, que coloque a Dios en asociación al desorden, no es doctrinal, no es algo espiritual, Señor. Nosotros venimos siendo enseñados a través de tu palabra, Padre, para que no caigamos en esas cosas heréticas, sino por el contrario, podamos crecer, Señor, a esa estatura preciosa que es Cristo Jesús. Te pido por la iglesia, una iglesia firme, una iglesia vigorosa, una iglesia que pueda, Padre, desgustar de tu palabra. Ayúdanos, Señor, a poder crecer de día en día para poder ser luz y sal de la tierra en medio de una generación que muere por falta de tu palabra, por falta de discernimiento. Quédate una vez más, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.